Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo. Estamos una vez más transmitiendo desde Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Santo Domingo, el centro del país. Santo Domingo, la ciudad más cercana, la ciudad más importante del país. Por eso es crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Para mí es un gusto estar otra vez frente a ustedes en sus televisores y agradezco a su amable y cordial sintonía que nos ven cada domingo en este programa de Saracay Televisión. Hemos empezado ya la campaña electoral y ya los candidatos empiezan a pasearse por todas las ciudades del Ecuador, y como tiene que ser obligatoriamente el paso por Santo Domingo para cualquiera de las ciudades, para viajar de Quito a Guayaquil, de Quito a Esmeralda, de Guayaquil a Puerto Viejo, bueno, no tanto para Puerto Viejo, pero Santo Domingo es paso obligatorio para cualquier lado que uno se quiera movilizar en el país, y hemos ya tenido aquí a varios candidatos a la presidencia de la República. Hoy con alguien que me ha sorprendido mucho, porque vamos a presentar más adelante el video sondeo Saracay, en donde, como siempre, Saracay se ha caracterizado por este trabajo que realizamos cada vez que hay elecciones. Lo realizamos continuamente conforme va avanzando la campaña, cuando los candidatos recién se presentan, cuando ya están en la campaña y pocos días antes de las elecciones, y también en el exit poll, cuando ya son las elecciones. Saracay Televisión despliega su contingente para conocer cuáles son los resultados, y que siempre los resultados de Saracay Televisión coinciden con el sentir de la ciudadanía y con los resultados oficiales del CNE. Entonces vamos a presentar el video sondeo más adelante que hemos realizado en esta semana en el centro de la ciudad, y pues bueno, ustedes van a ver más adelante los resultados, pero me sorprendió bastante el resultado porque sinceramente no esperaba los números que salieron, y coincidencia que al poco tiempo de hacer este video sondeo, justo el candidato que me sorprendió, porque yo pensé que estaba más abajo, resulta que está en uno de los primeros lugares, o en primero, segundo, tercer lugar, peleando los primeros lugares. Para mí es un gusto presentar en este espacio a... pero antes de presentarlo, tengo que nombrar como siempre a los invitados, a los auspiciantes que llevan a cabo o que permiten que este programa siga adelante. Como siempre, Camisería Inglesa, vistiéndome con el mejor atuendo, el mejor outfit para lucir espectacular con personalidades de la talla del invitado que tengo hoy. Camisería Inglesa está ubicado en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Camisa, corbatas, pantalón, zapatos, medias, ternos, correa, pero de las buenas, no correa de las malas, para vestir como todo un caballero. Y también Playa Dubái, ubicado en la vía Pernales a Cojimies, a 3.5 kilómetros, a 2 horas de Santo Domingo. Un hotel con una vista y un paisaje paradisíaco para disfrutar con la familia y con amigos. Playa Dubái, ubicado a 3.5 kilómetros de la vía Pernales a Cojimies. Visita Playa Dubái, las mejores vacaciones. Y ahora sí, para mí es un gusto presentar en este espacio del Bolígrafo Rojo al candidato o opositor a quienes podrían ser los ganadores en primera vuelta, pero no lo van a hacer, porque aquí está el candidato que va a la segunda vuelta. Va a la segunda vuelta, exactamente. Fernando, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Gracias. Luego vamos a ver el sondeo. Quiero primero decirte que yo no vengo de paso a Santo Domingo. Yo vine a Santo Domingo por razones específicas y me vine a quedar. Y donde llego siempre me quedo, aunque ya me vaya. Y vine a contarles a los santodomingueños mi vida, que muchos la conocen, a quienes no me conocen, a decirles quién soy y para decirles por qué estoy ahora de candidato. Y justamente lo que Saracay Televisión ha hecho al conocer, al acercarse a la palabra de la gente, es la verdad. Hay una encuesta muy profunda, que es la encuesta de la voz de la sociedad civil, que camina y me dice que Villavicencio y Andrea González Nader estamos en la segunda vuelta, y es posible que ganemos en primera. ¿Y a usted le sorprende eso también? Porque a mí me sorprendió. A mí, déjeme decirle que me sorprendió el nivel tan alto de pegue y de llegada con la gente. Soy el único candidato, y usted sabe, que está recorriendo las ciudades y recibe un río de gente. Estuve en Azuay, la primera concentración, y no esperaba
un río de ciudadanos en la tierra de otros candidatos, ¿sí?, que participaron en elecciones anteriores. Luego fui a Guayaquil, oiga, y yo soy serrano, yo soy alauceño, campesino, bueno, periodista, y llegué a Guayaquil y claro, otra rebelión de la gente, y dije, ah, caramba, esto ya no está muy normal, algo está pasando. Y de ahí volvimos, fui a Manabí. Oiga, y ahí sí en Manabí dije... No, Manabí la provincia más correcta del Ecuador. Pero claro, entonces llego, pero a Calceta, que es un pueblo pequeño, ¿sí?, es un cantón pequeño. Sí. Y 2 días antes, yo hice en Calceta y había 3.000 personas, pero yo nunca invité con sándwiches ni nada por el estilo. O sea, sí, fue la gente. Y era a reventar y las calles. Y a día seguido hizo el correísmo en Portoviejo y puso la mitad de lo que yo puse en Calceta. Y ellos llevando gente de todo el país. Bueno, y luego esto se prendió cuando hicimos en Riobamba, en mi provincia. Yo soy chimboracense, soy de Araucí. Oiga, y Riobamba reventó. Y en Ambato, hace pocas horas, pero fue una fiesta colosal, miles. Y en Santo Domingo les vengo a quebrar. Mire, la movilización de los santodomingueños les supera a la que hicieron los correístas de aquí. Y ellos tienen aquí su prefectura y su alcaldía, y lo que más movilizaron ese día fue a los empleados municipales y a los empleados del Consejo Provincial. Y en la movilización de Villavicencio, pues aquí no había un centavo, aquí no había sándwiches, aquí no había sobornos, aquí había la gente que está movilizada. Entonces déjeme decirle que yo me siento un ser humano muy feliz, pero muy feliz, porque aquí no hay una chequera, aquí hay gente buena, gente noble, gente honrada, y qué bueno, yo voy a ser el presidente de la República. ¿Pero usted a qué cree que se debe ese apoyo tan descomunal? Hay una indignación generalizada de la ciudadanía contra los políticos, definitivamente contra los políticos de ayer y de ahora, y contra los políticos de izquierda y contra los políticos de derecha. La gente no quiere saber nada de la política, y de alguna manera yo sigo siendo ese periodista incómodo, ¿sí?, que reveló los mayores casos de corrupción, usted sabe, gracias a nuestro trabajo periodístico de 3, 4 colegas, donde nos jugamos la vida. Yo estuve 5 años perseguido, acusado de haber escrito. O sea, imagínese un gobierno que le persigue a alguien por hacer lo que usted hace, porque yo lo que hice es lo que usted hace. Bueno, yo desde la prensa escrita, pero escribí los mayores y mejores reportajes de este país, más de 300, y al menos 48 sirvieron para judicializar. Por esa razón, el caso de Jorge Glass, por ejemplo, él está preso gracias a un trabajo mío sobre el caso Odebrecht. Y Rafael Correa y 20 más están sentenciados y prófugos gracias a mi trabajo de investigación a Arroz Verde. ¿Qué era Arroz Verde? Los ciudadanos recuerdan eso. La juventud no recuerda mucho, por eso cuando yo vengo y les cuento, dice, ah, usted es Villavicencio, mi padre me ha contado. Usted es el que escribió, por usted está prófugo Correa. Le dice, entonces usted es un berraco, usted es un valiente. Y claro, ¿qué probé yo con esa investigación? Que las multinacionales contratistas del Estado ecuatoriano como Odebrecht, Sinohydro, y las nacionales como Hidalgo, Técnica General de Construcciones, que tiene contratos aquí en Santo Domingo, de los Áchilas, ellos financiaban las campañas de Correa, pero con millones de dólares. Entonces, todas las campañas electorales del correísmo fueron financiadas con plata sucia, con plata de la corrupción. Por esa razón es que todos estos gobiernos han sido corruptos y la gente no quiere. La gente está cansada, hastiada, y ven en mí no un político, sino un ciudadano muy parecido a ellos. Yo no soy hijito de papá. En la parrilla de candidatos, la mayoría son hijitos de papá. No le voy a nombrar porque van a subir un poco, pero no, son hijitos de papá. No saben nada, piensan que el pan sale de la panadería o piensan que las manzanas salen del refrigerador. No, señores, aquí el país, el Ecuador, quiere un hombre valiente. Y un hombre que les venga a ofrecer ¿qué? Porque ¿qué viene? El uno dice que ha peleado una guerra por allá, por Ucrania, y se presenta como el super macho, como Rambo de PlayStation. Pero el problema no es enfrentar la violencia con violencia. No, el problema es atacar a lo que provocó que la inseguridad brote. Exactamente. Uno tiene que desarmar a los violentos, atacando de forma integral el origen de la violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia? El empobrecimiento de la gente, la ausencia de empleo. Vamos a ir a las propuestas un poco más adelante porque si no el programa se nos va a acabar en 10 minutos. Podemos volver. Quiero regresar un poco atrás.
para que la gente te conozca, porque Santo Domingo es una provincia bastante correísta, y aunque tengas el apoyo que has tenido, hay gente que, bueno, Saracay Televisión llega a los poblados, a barrios proletariados, el campo, en donde la gente, Saracay Televisión llega con bastante fuerza. Entonces quiero que les cuentes tu historia para aquellos que no saben. Y ya en algo lo contaste hace un rato, que tú denunciaste casos de corrupción y que por esa razón tuviste que estar, fuiste perseguido 5 años. Claro. Y yo he escuchado una historia que tuviste que esconderte en el maletero de un carro para poder pasar de dónde a dónde. ¿Puedes contarnos esa historia y cómo fue esa persecución? Incluso estuviste en el oriente con una tribu o algo así. Claro, a ver, primero yo soy un alauceño. Alaucí es un cantón triguero, produce trigo, bueno, producía mucho. Yo salí a los 8 años, 9 años de Alaucí, a Chunchi, que es un cantón cercano. Y yo soy hijo de campesinos. Mi padre y mi madre eran agricultores, productores de trigo. Yo sembraba trigo. Yo coseché 80 quintales de trigo cuando tenía 8 años. Y mi padre vendió el trigo, decía que era de mío, pero en realidad era mi trigo, y compró un radio Nibico. Y luego un día vendió el radio y vino con un toro. Entonces yo nunca tuve un juguete. Lo único que tuve fue un toro. Era un ternero rojo, literalmente rojo, y se hizo un buey. Y era mi amigo. Yo me iba con él a la escuela. Pero rojo, pelaje rojo. Rojo. Era un hermoso buey. Y yo no sé si algún niño puede sentir y recordar cuando el toro te pasa su lengua, que es como lija, pero una lija hermosa, en la mano. Y yo le daba de comer a mi toro en la mano. Vivía conmigo, era mi hermano, ¿sí? Entonces, mira, yo vengo de ahí, hermanado a la tierra, a la naturaleza, a los animales. Yo por eso cuando no puedo ver una corrida de toros, un sacrificio de un animal. Claro. Me duele porque inmediatamente pienso en mi amigo, ¿sí? De ahí vengo yo. Y luego salí a Quito con mi padre, que se convirtió en obrero, siendo un campesino, en obrero, y estudié en un colegio nocturno porque me expulsaron del diurno. Porque ya desde pequeño estaba metido en las broncas, en las movilizaciones, me encantaba la poesía. Yo escribo poesía, he escrito 10 libros sobre corrupción y política, y estudié periodismo y trabajaba en radio. Yo trabajé 10 años en Radio Tarqui, desde los 17 años. Antes de entrar a la Facultad de Comunicación Social, yo trabajaba en radio. ¿En la central? En la central. Y luego estudiaba, y luego cubría el Parlamento. Yo por eso le conozco a Guacharnaco. Cuando él era joven todavía asambleísta, pero yo era periodista y le entrevistaba. Y me parecía así un buen tipo. Después ya crecí y dije, no ha sido tanto. Pero bueno, entonces, esa es mi vida, un poco rápida, ¿sí? Y llegamos al punto donde yo me involucro en el periodismo y empiezo a escribir. Y le conozco a Correa, y el problema con Correa, y esto no he contado a nadie. ¿Lo conoció personalmente? Claro, conocerlo como presidente. Esta va a ser una primicia. Sí. Yo conozco a Correa cuando Alberto Acosta, quien era ministro de Energía y Minas, me invita a formar parte de una comisión para investigar varios contratos petroleros suscritos con compañías extranjeras. ¿Y por qué? Porque yo había escrito en Vanguardia, la revista en la que trabajaba y aportaba, varios reportajes sobre un escándalo de corrupción llamado Palo Azul, un campo petrolero que fue entregado a la compañía Petrobras. Entonces, Alberto Acosta organiza una comisión de 20 profesionales y me incluye. Hacemos el informe. Y en mayo del año 2007, o sea, Correa 5 meses en el gobierno, yo voy a Palacio, vamos con todos los miembros de la comisión a decirles, presidente, el informe de la comisión señala que aquí hay corrupción, hay $2.000 millones en perjuicios al Estado ecuatoriano, y ese campo Palo Azul debe ser revertido al Estado ecuatoriano. Entonces Correa dice, qué bien, qué bueno el informe, pero no puedo hacer eso, porque yo tengo un acuerdo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, ese rato, el presidente Correa, que había ganado las elecciones con un proyecto revolucionario de lucha en contra de la corrupción, de defensa del petróleo, de los recursos naturales, se me cayó radicalmente. Él,
Correa privilegió un acuerdo con Lula da Silva que le significó un perjuicio al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, de 2.000 millones de dólares. Y ahí empieza el odio de Correa. ¿Por qué? Porque yo tomo ese informe y entrego a la Fiscalía y le entrego a la Procuraduría General del Estado. Y el fiscal de ese entonces, que no era controlado por Correa, Jorge Germán, inicia acción penal en contra de Petrobras. Y el procurador, que tampoco era controlado por Correa, pide la caducidad del contrato. Y luego, ¿qué hace Correa? Le saca al fiscal, le saca al procurador y empieza la persecución en contra mía. Desde el año 2007. Claro, por eso empezó, y persigue, hasta que llega el año 2013. Perdón, Rito, antes, usted había trabajado en Petroecuador también, ¿no? Claro, yo trabajé antes, por eso sabía bastante, yo tengo un poco de información, o mucha información, sobre la corrupción en el sector petrolero, que es principalmente donde yo le he denunciado al gobierno de Correa. Entonces, claro, luego yo empiezo a escribir en importantes revistas como Vanguardia. Luego he trabajado con reportajes para The Guardian de Londres, y en mi fuga a Perú, en la revista más importante de Perú, trabajé 8 meses en Caretas escribiendo, y bueno, para mí ha sido un honor. Entonces, con mis principales reportajes, la fiscal Diana Salazar inició las acciones penales por las que están presos casi todos los correístas, por eso me odian. Cuando allanan mi casa, en diciembre del año 2013, en la Navidad. Mire, y esto es terrible, porque podían allanar en noviembre, o en enero, o en febrero, pero eran tan malos, ¿sí? Mala sangre, mala leche. ¿Usted cree que eso era direccionado por Correa? ¿Allánenlo ese día? Pero es que imagínense, ¿por qué razón tenían que allanar la noche de Navidad? Cuando mis hijos, Martín, que tenía 1 año y medio, José Emiliano, que tenía 4 años, estábamos desarmando, sacando los juguetes de los regalos. Esa noche llegó un pelotón de 80 policías enmascarados con agentes fiscales, la noche de Navidad, a violentar la casa. Yo no había cometido ningún delito. ¿De qué se me acusaba? De haber escrito un reportaje sobre la corrupción del correísmo. O sea, yo no he robado a nadie. Y se llevaron todos mis documentos y mis hijos gritaban y lloraban. Y esa noche yo hice un juramento a mis hijos. Las lágrimas de mis hijos no van a caer en el suelo. Y no era venganza, era justicia. Jamás encuentra usted enemigo chico. Correa me decía, este pelafustán, y este pelafustán hoy le tiene prófugo. Gracias a mi investigación, él está prófugo y nunca volverá a este país. 25 años no puede ser candidato, no puede ejercer cargo público, no va a volver a este país. Y yo salí al exilio. Días después del allanamiento a mi casa, salí a Estados Unidos a pedir medidas cautelares. 2 meses después de estar en Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a mi favor y a favor de Clever Jiménez y de Carlos Figueroa, que también estaban procesados penalmente. Cuando la CIDH emite medidas cautelares... Pero la acusación era de qué, de espionaje, No, o sea, me acusaban de yo haber accedido a información reservada y haber publicado información reservada. Era información pública. O sea, si usted tiene un correo electrónico de la empresa pública, ese correo electrónico no es privado, es un correo electrónico público, es información pública. Entonces me acusaban de que yo había hackeado las cuentas de la presidencia de la República. En realidad yo no era nadie como Julian Assange, ni nada por el estilo. Yo accedí a esa información, me la pasaron los mismos correístas que no le querían. Tome, señor Villavicencio, y yo publiqué eso. ¿Sí? No podía guardarme. Yo estuve en Estados Unidos, la Comisión Interamericana me entregó medidas cautelares, regreso al país y Correa dice, desacaten esas medidas cautelares, y ordena a la policía y a las Fuerzas Armadas perseguirme, y empieza la peor persecución. Entonces, cuando yo paso la frontera con orden de captura, la frontera colombiana, yo vengo a Washington, Bogotá, Pasto, y paso la frontera. Y esta historia es muy bonita, terriblemente bonita. Y yo tenía mucho miedo, porque yo tenía orden de captura. Y yo vengo a mi país porque no podía permitir que mis 2 compañeros, Clever Jiménez y Carlos Figueroa, estén perseguidos o presos y yo libre en Estados Unidos. Yo podía quedarme en Estados Unidos porque tenía
¿sí? Trabajo, un buen trabajo que me daban allá, tenía asilo político, podía vivir feliz con mi familia, pero no, yo vine por mis compañeros. Aquí nos persiguen a todos o no nos persiguen a nadie. Yo paso la frontera y claro, tenía mucho miedo, porque el policía, si tomaba mi cédula, entraba a la base de datos y decía usted, y me apresaba. Y ese rato, ¿sabe lo que me salvó? Un vallenato. Y por eso me encanta ese vallenato, se llama Tatuaje del Alma. Entonces el policía, suena el vallenato y el policía descuida mi cédula y se pone a oír el vallenato, dice pase, y yo paso. Y desde ahí puedo decir que un vallenato me salvó la vida también, porque ellos lo que querían es llevarme a la cárcel, y en la cárcel que pase lo que pasa en una cárcel. De ahí llegué, y claro, Correa dio la orden de perseguirme, y yo tuve que refugiarme 4 meses en el pueblo indígena de Sarayaku. Entré 9 horas en canoa, y ellos intentaron por helicóptero apresarme. Una vez llegaron en 2 helicópteros con la policía y el pueblo salió armado de carabinas, lanzas y flechas y los expulsaron. Finalmente salimos los 3 de Sarayaku porque Carlos Figueroa, que es médico, su madre tenía cáncer y él era el médico de cabecera y él vivía con su madre. Entonces él dijo, vamos, no podemos seguir aquí porque mi madre va a morir. ¿Pero por qué se fueron a meter allá en Sarayaku? Porque el no pueblo salieron del país o por qué se fueron a meter? Porque el pueblo Sarayaku era un pueblo valiente, era un pueblo solidario. ¿Y entendían esos temas? Y entendían. Ellos dijeron, nosotros les vamos a proteger. Y ellos nos protegieron. Nunca nos pudieron apresar en Sarayaku. Aunque intentaron con aviones y helicópteros ingresar, no podían. Porque los Sarayaku son guerreros y estaban armados, ¿sí? Protegiendo su territorio. Entonces ahí pasa algo terrible con Carlos Figueroa. Salimos y cada quien se fue a su lado. Yo viví desde ahí, me fui, estuve en la clandestinidad y luego en Perú. Pero Carlos Figueroa regresa y lo primero que hace es llamar a su madre para verla, porque su madre estaba enferma. Y le tenían pinchado el teléfono a su madre y le apresan a Carlos Figueroa. Y le llevan a la cárcel 4. Al mes que él está en la cárcel, su madre muere. Y le dan 10 minutos para ver en la funeraria el cadáver de su madre, para despedirse de su madre. 10 minutos. Con policías del GIR, llega a la funeraria, está el cadáver de su madre y un ramo de flores que le envió Fernando Alvarado. ¿Se imagina? El secretario de Comunicación del gobierno que le perseguía a Carlos Figueroa, que no le permitió que su hijo médico cuide a su madre, tuvo el cinismo, el horror de enviar flores a la funeraria. Eso hacía Al Capone. Solo Al Capone hacía eso, enviaba flores a sus víctimas. Como mensaje. Terrible. Ese era el gobierno de Correa. Pero a mí se me hace difícil pensar, ¿por qué? O sea, todas las órdenes venían desde arriba y el de arriba tiene un subalterno y todas las órdenes tienen que acatarse. Porque un policía, me imagino yo, que un policía que sea y cumplir una orden, debe entender que aquí algo está mal, o sea, por algo están siguiendo a esta gente. Por denunciar casos de corrupción, algún bando medio, algún coronel, algún general puede decir, aquí tenemos que rebelarnos. ¿Por qué la policía nunca se rebeló en esa época? La policía también fue controlada a raíz del 30S. Correa procesó a más de 1.500 militares y policías a quienes acusó de ser parte de un presunto golpe de Estado. Al final se confirmó por una propia acción de la justicia que nunca existió ni golpe de Estado, ni intento de magnicidio, ni secuestro de Rafael Correa. Él podía salir tranquilamente del hospital de la policía en el 30S, no quiso salir. Nadie lo había amenazado de muerte. Sí, ahí no hubo ningún complot, ningún golpe de Estado. Y lo que yo hice fue escribir en Vanguardia un reportaje sobre el fallido golpe de Estado. Ahí no había ningún golpe, la farsa del golpe de Estado del 30S. Entonces, obviamente, Correa tenía controlado a las Fuerzas Armadas y a la policía, verticalmente controlado, y nadie podía rebelarse. Mire, cuando se rebelaba alguien, era perseguido. Usted puede encontrar
lo que le pasó al general Jorge Gabela. Eso debe hablar. Usted tuvo suerte porque usted solo lo allanaron. A Gabela, sabemos el destino de Gabela, Quinto Pazmiño, Fausto Valdivieso. ¿Sí qué opina de eso? Sí, yo siempre digo eso. Yo le he dicho a Patricia Ochoa, a quien me duele, lo llevo dentro, yo le conozco desde su tragedia y asumo y peleo su pelea, su lucha. Yo tuve suerte. A mí me pasó lo de Jean Valjean de Los Miserables, ¿no? O sea, escapar y escapar y escapar. Yo le dije una vez a Clever Jiménez, esto también cuento la primera vez, Clever, nosotros no podemos ser detenidos. Si nosotros vamos a prisión, nosotros estamos muertos, porque la orden de Correa, y lo dijo Carlos Pareja Yanuseli en la Comisión de Fiscalización, el ex ministro de Correa, le dijo al Parlamento ecuatoriano, Fernando, usted es un sobreviviente. La orden de Correa era matarlos a ustedes, llevarles a la cárcel para que en la cárcel pase cualquier cosa. Por eso yo soy un sobreviviente y tuve suerte. Mi suerte no tuvo Jorge Gabela. Jorge Gabela hizo lo que yo hice, investigar. Él descubrió que había corrupción en la compra de los 7 helicópteros. Tan cierta era la investigación de Gabela que 4 de los 7 helicópteros se cayeron. Ahí varias personas tripulantes murieron. Y ahora viene un juez, sí, miserable, y sobresee a todos, señalando que la empresa aseguradora ha pagado la plata. ¿Y los muertos? O sea, claro, se entran, se roban el televisor hasta ver el partido de fútbol, vienen y devuelven, y aquí no ha pasado nada. No, no. Mire, si usted me pregunta qué hacer en este tema, yo quiero decirle a Patricia Ochoa, de Gabela, que ella podrá seguir llorando el amor a su Jorge, pero en mi gobierno no va a haber perdón ni olvido por los responsables del asesinato de Jorge Gabela. En el informe tercero, que fue eliminado y alterado por funcionarios del gobierno de Correa, Correa tenía el informe y lo dijo el perito Mesa. Ese informe, de acuerdo con el decreto presidencial, solo podía ser revelado por Rafael Correa a la familia. Es decir, Correa conocía que los responsables intelectuales del asesinato de Jorge Gabela eran oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y ese informe desapareció y apareció un informe mutilado señalando que se trataba de un delito común. En mi gobierno, ¿sí?, van a caer todos los responsables del asesinato de Jorge Gabela, de José Tendetza, de Fausto Valdivieso, de Quinto Pazmiño y de todos los perseguidos. Son más de 200, ¿sí?, ciudadanos críticos que fueron perseguidos, judicializados, sus casas allanadas y asesinados durante el gobierno de Correa. Por eso es que él quiere volver y quiere controlar la justicia, porque con el caso Gabela, él va a ser procesado y sentenciado por un crimen de Estado, por un crimen de lesa humanidad. Pero ¿de qué manera usted, llegando a la presidencia, va a hacer que no haya impunidad si Lasso, Moreno también se suponía que son anticorreístas y no lo han logrado? ¿Por qué con Fernando Villavicencio sí? Porque a mí no me tiembla la mano. Yo no soy blandengue como Lasso. Primero, no es cierto. Yo le puedo decir, yo tengo evidencia y me han confirmado. El pacto entre Correa, Lasso y Nebot, ellos hicieron un pacto para tomar el control de la Asamblea. Se rompe el pacto cuando nosotros intervenimos. Y obligando a Lasso a que no... Claro, y yo le digo a Lasso, ¿cómo puedes hacer un pacto con Correa si quienes te dieron el triunfo son los anticorreístas? Sin el voto anticorreísta, Lasso no era presidente. Entonces Lasso se hubiese caído antes, ¿sí? Al fin rompe el acuerdo, pero luego se da el acuerdo. Yo, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuando se aprueba la ley tributaria, ese garrotazo impuestero en contra de la clase media en particular, ¿quiénes permitieron la aprobación de esa ley? Los correístas, cuando se abstienen. Cuando yo veo que están negociando por teléfono el jefe de bloque de Creo con la jefe de bloque del partido, porque yo estaba ahí entre los dos. Flores y Paola. Claro, entre los dos, conversando.
Y claro, tenían 2 votos de abstención del correísmo y no votaba el resto. Cuando Guadalupe Llore dice, cierre la votación, señor secretario, 46 votos del correísmo, se abstiene y entra por el Ministerio de la Ley. ¿Sabe a cambio de qué fue eso? Yo lo denuncié. A cambio del habeas corpus a Jorge Glass. A mí me confirmó eso Francisco Jiménez. Yo le dije, a ver, a mí me vas a decir la verdad. Que me desmienta, el exministro de Gobierno. A mí me vas a decir la verdad. Ustedes aprobaron eso. Y me dijo, nosotros dejamos pasar. Así fue. Es decir, el habeas corpus entregado a Jorge Glass por un juez miserable de Manglar Alto fue parte del acuerdo por la aprobación de la ley impuestera por los correístas. Y luego, 3 acuerdos más con el correísmo. Cuando sale Duarte de la embajada. Cuando sale Duarte, la liberación de Alexis Mera. También Alexis Mera. ¿La liberación de quién? De Pablo Romero, pues. Mire, este rato está libre un secuestrador sentenciado que manejó la persecución a través de la Secretaría de Inteligencia, Senaín, Pablo Romero. Él fue el que ordenó allanar mi casa. Él dirigió la operación de allanamiento de mi casa en diciembre del año 2013, en la Navidad. Este tipo sentenciado ahora es candidato a asambleísta del correísmo. Y otra funcionaria, exfuncionaria que es candidata a asambleísta, es Lady Zúñiga, quien está acusada de haber desaparecido el informe del caso Gabela. O sea, yo le digo a los santodomingueños y a los ecuatorianos, ¿ustedes van a volver a votar por ellos como asambleístas? ¿Usted cree que un sentenciado por secuestro como Romero y alguien que desapareció el informe 3 del caso Gabela puede legislar y puede fiscalizar en este país? Mira, aquí en Santo Domingo hay una candidata que acusada de robo, de estafa, de un poco de cosas, fue asambleísta y quiere volver a lanzarse otra vez de nuevo a la asamblea. Pero claro, esta señora es la que lideró el juicio político contra Lasso y nunca pudo presentar una prueba, ni siquiera una prueba COVID, como yo le decía. Nunca, no tenían pruebas del peculado, pero ella gritaba, ¿no? Es que Lasso es un gobierno que mata de hambre a la gente. No. Por allá no iba a decir, usted sabe, o sea, por Dios, yo un día le dije, vea, yo saludo, Viviana, su valentía. Sí, pero que sea valiente no significa que tenga la razón. Ese es un poco hasta donde yo he llegado. Y en la Asamblea Nacional, usted me conoce como buen periodista, la lucha que libré. El trabajo mío en la Comisión de Fiscalización, yo hice en 2 años lo que en 20 años la Asamblea no ha hecho. 24 grandes casos de investigación sobre el negociado de Petrochina, la entrega del petróleo a China con un perjuicio de $4 por barril, es decir, un perjuicio en 12 años de $5.000 millones. ¿Responsabilidad de qué? De Correa. Esa información que yo saqué de la Comisión de Fiscalización, envié a la Justicia de Estados Unidos. La Justicia de Estados Unidos, con mi información, apresó a 7 mafiosos internacionales y confirmaron que habían pagado $70 millones en sobornos a los funcionarios de Correa para alzarse con los contratos de Petrochina. Vea usted el trabajo valiente, documentado que hice desde la Comisión de Fiscalización. Otro gran caso, el caso de Coca-Cola Sinclair, esta mega obra de infraestructura hidroeléctrica. El gobierno de Lasso quería recibir la central, yo le dije no, y se enojaron conmigo, ¿se acuerda? Una bronca terrible. ¿Cómo va a recibir una central hidroeléctrica con más de $1.300 millones de sobreprecio y 17.500 fallas estructurales, fisuras por donde escapaba el agua? Finalmente Lasso dijo, bueno, ya está bien, ya no voy a recibir la obra. Entonces, vea usted, sí sirvió el trabajo de fiscalización. Luego en el tema de Alex Saab, este tipo mafioso narco que está preso en los Estados Unidos, que es hombre de Nicolás Maduro, del chavismo venezolano, yo fui a entregar información al presidente de Colombia, a Iván Duque, a la Fiscalía de Colombia, y gracias a mi trabajo de investigación, la justicia colombiana inició acciones y la justicia de los Estados Unidos le tiene preso a Alex Saab. 24 grandes casos de investigación. Yo no descansaba, era 15, 16 horas diarias y 16 juicios políticos. Reitero, ecuatorianos y ecuatorianas, lo que en 20 años la Asamblea no hizo, yo hice en 2 años en la Comisión de Fiscalización. Y cuando salí, le dije, me voy, ¿se acuerda esa noche? Me largo de aquí,
Y presidente Lazo, disuelva esta asamblea, esta cloaca. ¿Por qué? Vea, colega periodista, le digo porque yo nunca dejaré de ser periodista. En la asamblea yo tenía violadores. Peter Calo está preso por violación. 3 asambleístas que no pagaban las pensiones alimenticias de sus hijos. Yo le hice un relajo a Ronnie Aliaga un día, y cuando le hice el relajo pagó $16,000 que tenía pendiente a su hijo. O sea, ¿cómo puede uno ser legislador de la República si no le pagaba $200, $300 a su hijo? Ronnie Aliaga. Ronnie Aliaga. No solo por eso, por Ronnie Aliaga, eso puede ser algo minúsculo, No, pero pues, ser delincuente, ser ex... Y otros legisladores, o sea, pero ganando $4,000, no pagar la pensión de su hijo, o sea, discúlpeme, por favor. No puede, esa gente no puede volver. 16 legisladores con glosas. O sea, son alcaldes corruptos, se roban la plata y luego se lanzan de asambleístas para protegerse. 17 legisladores con acciones penales en la fiscalía por peculado. Adivine quién tiene glosa y acción penal por peculado. ¿En dónde? ¿En la asamblea? ¿O de la asambleísta o qué? La candidata a la presidencia de la República, el correísmo. Ah, claro. Luisa González tiene una glosa confirmada de $800,000 y una acción penal en la fiscalía por peculado. O sea, ¿cómo un gobernante de este país, un legislador, puede dar ejemplo si tiene acciones penales por robo de fondos públicos? O sea, por eso los ecuatorianos no pueden volver a equivocarse. Lo que pasa es que la gente, tú y yo entendemos eso, y la gente que está en el círculo rojo, que se interesa por conocer noticias, por saber lo que está pasando en el país, entendemos esto, y mucha de esa gente, los que de donde nace o sale la fuerza del anticorreísmo. Pero la gente que está caminando en la calle, que está en el mercado, que vive en un área verde, que vive en una invasión, no le interesa eso. Ellos están pensando en cómo sobrevivir, en cómo conseguir los $5 o $10 diarios para poder comprar comida, comprar la carne, comprar la libra de sal. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa gente? ¿Cómo hacemos para que todos esos conocimientos puedan llegar a esa gente y que por fin se pueda desterrar el correísmo del país? O sea, tú lo vas a erradicar. Dice, porque lo que la gente dice es, ya Lazo nos traicionó porque se pactó con el correísmo, esperamos que ahora Villavicencio no nos traicione y que en verdad cumpla la palabra que dice. Yo confío mucho en el periodismo. El periodismo juega un rol trascendental en poner una luz. Pero es que el problema es que cuando muchos lo nombras también, más lo estás alzando. Claro, ahora lo nombramos porque nos estamos refiriendo a ese tema. Yo en campaña no les nombro definitivamente, pero sí es importante que el país sepa, al menos en esta provincia, donde hay una capacidad de intoxicación enorme por parte de este partido. Lo hicieron igualmente cuando tenían el poder. Pero volviendo al tema, lo que tú señalas, el trabajo que hacen ustedes, el periodismo, que hace el periodismo en general, es la única vía para poder poner una luz, para que la gente pueda ver la realidad. Justamente lo que ustedes han auscultado ahora en la gente de Santo Domingo es una prueba de que cada vez más la sociedad está informada. Yo me encuentro en esta presencia multitudinaria que acabamos de recibir en Santo Domingo con gente muy sencilla en el mercado, en la calle, que me ve y llora. Dice, usted es la última oportunidad. Usted, señor Villavicencio, es la última oportunidad. Pero ¿qué nos garantiza de que Fernando no haga una alianza con Correa para conseguir gobernabilidad como lo hizo Lazo? Y yo jamás... Si es que te ves presionado y dices, necesito aprobar una ley o necesito tener un acuerdo y necesito que voten estos manes y les voy a dar habeas corpus de algún otro... Yo jamás voy a pactar con los delincuentes, con quienes persiguieron, asesinaron y en particular me persiguieron. Jamás. Yo puedo perdonar, pero no olvidar. Jamás voy a pactar con ellos. Puedo llegar a acuerdos con otros sectores que tenemos diferencias, pero con quienes saquearon esta patria, con quienes quebraron la voluntad de este país, con quienes persiguieron y asesinaron ciudadanos, yo jamás voy a pactar. Es lo que me dice la gente. Usted es el único que puede derrotarlos y lo voy a hacer. Yo voy a ser el presidente de este país. Y vea, yo tengo una ventaja sobre todos. Yo no soy hijito de papá. Yo no tengo representaciones en un banco, no soy agroexportador, pero respeto mucho al empresariado.
creo en un país libre, con un periodismo valiente, libre, con un país que respete los derechos humanos. Y si viene la posta y te saca que un ministro tuyo ha estado llevándose la plata de... Bueno, si hacen buen periodismo, claro, pero si hacen periodismo pautado, por eso ya muy pocos le creen, ¿no? ¿A la posta? Claro, muy pocos. Mire, lo que ellos hicieron en el caso León de Troya es lo que un periodista no puede, no debe hacer. Yo les entregué a ellos esa información, no toda la información porque no tenía. Toma Anderson, investiga. Él lo que tenía que hacer es investigar el caso, como buen periodista que dice que es. Pero él no hizo eso. Tomó eso, pactó con los correístas, preparó un mega show en la asamblea con los correístas y le querían acusar a Lasso de qué. En la infografía que lleva la posta a la asamblea, Guillermo Lasso era el cabecilla de la banda narco-albanesa, y eso no era verdad. Por eso cuando yo hablo con Lasso y le digo, presidente, aquí está el informe, usted conocía el caso León de Troya, usted conoció, a usted, la excomandante de policía Tania Varela, y el coronel Erazo, que dirigió la investigación León de Troya, le presentaron el 7 de julio del 2021, es decir, a 2 meses de posesionado, le presentaron el caso. Y en el caso aparece su cuñado en llamadas telefónicas con el señor Rubén Cherres, quien a su vez tiene vínculos con los albaneses. Pero en esa investigación no aparece Guillermo Lasso dirigiendo ninguna estructura criminal. Entonces lo que hizo la posta es lo que no puede hacer un periodista. Ellos pretendían inducir al Parlamento de una presunta responsabilidad del primer mandatario en una trama delictiva, criminal. Y eso es irresponsable. Por eso cuando yo hablo con el presidente Lasso, saco mi informe de la Comisión de Fiscalización y digo, un ratito, lo que dice el correísmo y la posta es falso. El presidente no es parte de una estructura criminal, pero sí sabía, y eso no le libera de responsabilidad. Por eso es que Lasso viene en contra mía, y al final se da cuenta y dice sí. O sea, me reveló, me descubrió, pero finalmente ayudó. Y por eso me acusan de que yo soy el protector de Lasso. No, lo que pasa es que cuando hay malos jugadores, que ni siquiera puede cobrar un penalti, le acusan al árbitro de... Ya, pero ¿por qué tú como haciendo amigo de Anderson y de Luis Alberto Bueno dijiste, oye pana, ¿por qué no hiciste lo que debías hacer? Le dije, y por eso se enoja. Entonces ellos lo hicieron ¿qué? ¿Por protagonismo, por faranduleo, por...? Eso es lo que ellos tendrán algún día que decirle al país. Pero técnicamente, profesionalmente, eso no hace un buen periodista. Un periodista serio y responsable no hace eso. Ahorita con esto llegas a ser presidente y van a ser a ti primero que te van a seguir, ya que te declaras enemigo de... Pero yo soy un hombre honesto. O sea, a mí que me... A mí... Pero es que te pasa lo mismo que Lasso, que no fuiste tú, sino que no tu cuñado, pero puede ser algún ministro tuyo. Yo no soy como Lasso. O sea, tú sí lo votas. No. Yo soy un hombre honesto, yo jamás le voy a reunir y voy a tolerar. Y mi familia está prohibida de ingresar. En la Comisión de Fiscalización yo tenía mucho poder. Ser presidente de la Comisión de Fiscalización es como ser presidente de la Asamblea. Además, a veces yo era más importante que el presidente de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización es la comisión más importante del Parlamento después del presidente de la Asamblea. Y yo nunca en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, permití que mi familia ni nadie entre. Prohibido. Y en esta campaña yo le he dicho a mi familia, aquí no intervienen, ustedes nunca van a participar. Y en el gobierno peor, ¿sí? Para que sepan de una vez los ecuatorianos, los ministros serán seleccionados entre los mejores talentos de cada sector. Yo les he dicho a los médicos, ¿sí? El ministro de Salud va a ser puesto por ustedes, va a ser el mejor médico. Ustedes van a seleccionar al mejor cuadro, al mejor talento. El ministro de Agricultura no va a representar a las corporaciones, no señores. Va a ser un ciudadano, un técnico, un profesional vinculado a los productores de este país. Porque yo no represento eso, ni siquiera tengo partido. Yo soy un ciudadano que voy a armar un gabinete con los mejores talentos de este país. Muy bien, sí. Damos una pausa ahí, Fernando. Vamos a ir a la primera pausa comercial, que ya se nos fue el tiempo, pero al regresar tenemos unos 15 minutos más para hablar ahí sí de lleno de las propuestas de campaña, porque muchos dirán, este hombre viene con venganza, viene a perseguir al correísmo, ya, pero ¿y qué más va a hacer por el país? Por la salud, por la economía, por las carreteras, por la educación, no sé si ya lo dije.
Entonces vamos a ir a la pausa comercial y a regresar vamos ya a tratar de lleno las propuestas de campaña de Fernando Villavicencio y a mostrar el videosondeo, porque mucha gente del videosondeo dice no sé todavía por quién, porque no conozco las propuestas. Entonces va a ser la oportunidad de conocer las propuestas de Fernando Villavicencio y el videosondeo Saracay al regresar de la pausa comercial. Al volver. La ciudad, Santo Domingo, es la segunda ciudad más importante en comercio del país. En todos los países del mundo donde encuentra uno una zona con esta capacidad y esta potencia en comercio, siempre hay una zona franca. Y me comprometo con los santodomingueños a impulsar un proyecto serio para la posibilidad de crear una zona franca en Santo Domingo y un aeropuerto. Porque ustedes están en el centro del país. Leche. Hoy conoceremos el esfuerzo que hacen nuestros productores de leche. La vida en el campo comienza desde muy temprano. Desde las 4 de la mañana estamos listos para ordeñar, pero lamentablemente no nos pagan el precio justo. En la ciudad la gente compra suero de leche pensando que es leche entera. Apoya a nuestros productores. Verifica que en el envase diga leche entera y no bebida láctea. Un aporte de Saracay Televisión para la comunidad. Importadora y distribuidora Mendoza. Somos representantes mayoristas de las marcas más prestigiosas del mundo. Plástico, locería, cristalería, aluminio, hierro enlosado, modelos de temporada en decoración, colchonería, cocinas y ahora línea blanca. Además, inflables, piscinas portátiles y todo para la playa. Importadora y distribuidora Mendoza, de Marlon Mendoza. La que más barato vende. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación las 24 horas del día, desde cualquier lugar, con tu teléfono Android. Sara Majoe, muy buenos días. Y con nuestra app, Saracay TV, Canal 5. Ya se encuentra disponible en la Play Store. Servicio Saracay. La vía Las Mercedes Los Bancos se encuentra en pésimo estado. Quienes se movilizan por esta importante arteria vial no solo corren el riesgo de sufrir accidentes de tránsito, sino también de ser asaltados, debido a que se ven obligados a disminuir la velocidad para evitar caer en los baches que hay en casi toda la vía. Pese a los reclamos y los plantones realizados, no han sido escuchados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entidad que tiene la responsabilidad de atender esta vía. Se solicita al Gobierno Nacional actúe con celeridad y realice el respectivo mantenimiento de la vía Las Mercedes Los Bancos. Teleservicio Saracay. Un aporte de Saracay Televisión para la comunidad. Sena Joyun, Setsi Mumun Joe, Miriam Calasacón, Comuna Sachila, Chihuilpe, Nese Joyoe. Se vacuna y galloe contra la COVID-19. Jerale, sé que sonachun, Chilachi, Tibilabi, sé que jolajosa, sé que sonachun, y yo digo sí a la vida. Un aporte de Saracay Televisión para la comunidad. Regresamos de la pausa comercial y, como lo prometido es deuda, vamos a presentar los resultados hechos por el video sondeo Saracay
este estudio o estas entrevistas que se hizo a las personas de la 29 de mayo, quiero explicar un poco de cómo se hace esto del videosondeo. Lo hacemos de la 29 de mayo porque asumimos que en el centro de la ciudad está gente del pueblo, gente de clase media, gente de clase alta, que son los que tienen los negocios. Entonces, si nos vamos a una zona periférica, vamos a encontrar pueblo, masa, que no es lo mismo hacer la entrevista en la Che Guevara que en la Mutualista Benalcázar, no es lo mismo hacer la entrevista en la Unión Cívica que hacer en el Tenis Club. Entonces nos vamos al centro de la ciudad porque ahí está la mezcla una mezcla más homogénea de lo que sería la población de Santo Domingo de los H. Entonces por eso ustedes van a ver las imágenes que salimos desde el Ciclo de los Continentes, bajamos por la Quito hacia la 29, por el mercado de Lambato, subimos de nuevo por el otro lado de la Quito, entonces es una zona bastante homogénea. Entonces vamos a ver los resultados del video sondeo Saracay a continuación. Yaco. Por el Villavicencio. Luisa González, esa. Nulo. Villavicencio. Y yo lo anulo. Luisa González. Por ninguno todavía. Por ninguno. Nulo. De porotos son mejores. Luisa González. Yacu. El Villavicencio. Tal vez un Yacu Pérez. Nulo. Otto Senas Carne. Otto. Poroto, mi amor. Chanta Topic. Nulo. Ninguno. Fernando Villavicencio. Luisa González. Villavicencio. Luisa. Luisa. Otto. Por Javier Herbas. Yacu. Por Yaco. Por Villavicencio. Luisa González. Joven Novoa. Fernando Villavicencio. Por Daniel Novoa. Por Otto. Luisa González. Por Otto. No, rompo esa papeleta. Por ninguno todavía. Por Luisa. Por Yantopi. Por Yacu Pérez. Villavicencio. Fernando Villavicencio. Luisa González. Luisa González. A Daniel Novoa. Por Luisa González. Por las 5. Señora Luisa González. Por Yantopi. Ninguno. Por Otto. Herbas. Otto Sonel. Horner. Luisa González. Ahí está Luisa González. Por Luisa González. Por Yacu Pérez. Por las 5. González. Es un secreto. Luisa González. Luisa González. Más rápido, nulo. Otto. Solo Por Otto. Otto. Por Yampo. Yantopi. Villavicencio. Todavía no he decidido, amiga. No, todavía. Por Villavicencio. Por Villavicencio. Por Yantopi. Luisa González. Luisa. No. Por las 5. Luisa González. Otto. Otto San José. Por Otto. Por Otto. No sé todavía. Por la Luisa. Yantopi. Por Otto. Por Yacu. Por Fernando. Todavía no tengo mi candidato. La verdad que no sé. Luisa González. Por Luisa González. Da Fernando Villavicencio. Por las 5. Fernando Villavicencio. Luisa González. Lorenza González. Otto. Fernando Villavicencio. Por la Luisa ya. Sinceramente, por Topi. Fernando Villa. Nulo, sí. Villavicencio. Por Yacu. Nada. Villavicencio. Ninguno. Fernando Villar. Villavicencio. Por Yantopic. No, todavía no. Herbas. Luisa González. Por Luisa González. Otto. Herbas. Villavicencio. Y nulo. Todavía no sé. Nulo. Daniel Novoa. Javier Herbas. Aún no estoy en decisión. Nulo voto. Sí, nulo. Daniel Novoa. Por Jantopic. Por el Yacu. Nulo. Villavicencio. Fernando Villavicencio. La 25. Luisa González. Yantopic. Por Daniel Novoa. Por ninguno. Villavicencio. Por Villavicencio. Por Javier. Nulo. Topic. Nulo. Pues Luisa González. Voy a votar nulo. Yantopic. Nulo. La verdad que ninguno. Villavicencio. Todavía no tengo ninguno decidido. Sí, nulo. Nulo. Nova nulo. Yo nulo. Sí, nulo. Luisa González. Daniel Novoa. Luisa González. Con Luisa González. Luisa González. Ese es Yantopi. Yantopi. Armijos. Ya nulo voto. Bolívar Armijo. Luisa González. Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. Luisa González. Nulo. Luisa González. Lista 5, Luisa González. Luisa González. Yo lo votaría nulo. Luisa González. Javier Herbas. Nulo. Eso fue el video sondeo Saracay. Ustedes vieron ya los resultados. Gracias al estudio o a las entrevistas que hizo Saracay Televisión a las diferentes personas. Son 450 personas que fueron entrevistadas por nuestro equipo de video sondeo Saracay. ¿Y qué te parece, Fernando, estar en segundo lugar aquí en Santo Domingo? Bueno, segundo lugar. Está entrevistando al presidente de la República. Porque en segunda vuelta... En segunda, si un banquero como Lazo le ganó
a un candidato más fuerte como Arauz, esta final entre el correísmo y el líder del anticorreísmo y el que busca un gobierno fuerte, un gobierno de mano dura contra la delincuencia, en contra de la corrupción, pues qué honor para mí estar siendo entrevistado por primera vez como presidente de la República. Esto en Santo Domingo, donde el correísmo es fuerte. En Manabí ocurre lo mismo, donde también es fuerte, pero los sondeos que tenemos nosotros de la sierra ecuatoriana es impresionante. Yo le doy 2 y hasta 3-1 a Luisa González. Es por eso que ahora ya se está hablando de la posibilidad de ganar en una sola vuelta. Si la votación en la sierra sube y si en Guayaquil logramos, como estamos subiendo, la situación puede ser inédita en la historia de este país de ganarle al correísmo en primera vuelta. Inédito. Sí, y eso obviamente me llena de una enorme responsabilidad y humildad. Te decía yo de las cámaras que, y para que la gente lo sepa, hace una semana, 2 semanas estuve visitando el balneario de Mompiche en Esmeraldas y me sorprendió bastante que la gente de este balneario, los pangueros, la gente de los hoteles, de los restaurantes, toda la gente de Mompiche, de Portete, de Bolívar, están comprando Villavicencio. Yo me imaginé que esa zona iba a ser bastante correísta, pero no, Fernando Villavicencio arrasa incluso en la costa, no solo en la sierra, como tú dices, sino en la costa Esmeralda. Y en Manabí es impresionante. Y en Guayas, en los sondeos que ha hecho en Guayas Radio Sucre, que es una radio muy popular y que es una radio que siempre estuvo muy cercana al Partido Social Cristiano, en el sondeo de Radio Sucre yo estoy segundo, pero muy cerca de Luisa González. No tan, aquí aparezco un poco lejos, pero en Guayas yo estoy muy cerca. Por eso es que los otros candidatos no son ni chicha ni limonada. O sea, la disputa en el país es entre el correísmo y Villavicencio. La final va a ser entre Rafael Correa y Fernando Villavicencio. Mejor dicho, al revés, entre Fernando Villavicencio y Rafael Correa. Entonces, ¿qué le dices tú ahora, Fernando, a este electorado que está poniendo tu confianza en ti? ¿Cuáles van a ser tus propuestas? Porque la gente dirá, viene con venganza, viene solo a perseguir a los correístas, pero en cambio, ¿qué va a hacer en salud, educación, carreteras? Ahora sí es el momento para que digas toda tu propuesta electoral. Lo que acabo de decir a la gente en esta concentración, primero voy a hacer todo lo contrario de lo que ellos hicieron, me refiero a ellos. En la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana no dio paso a la creación de la Universidad para Santo Domingo de los Áchiles. Ese es un compromiso con mi bloque parlamentario, porque esto significa que vamos a llevar un potente bloque de legisladores y vamos entonces a aprobar la creación de una universidad para los jóvenes de Santo Domingo de los Áchilas. No solo la universidad, vamos a llevar adelante una reforma para que los estudiantes universitarios puedan trabajar de forma simultánea. Es decir, ahora un estudiante que está siguiendo una carrera de agronomía no puede trabajar en una empresa de la misma rama. Vamos a impulsar este cambio para que al tiempo que estudian los chicos puedan también trabajar. Y esta Universidad de Santo Domingo de los Áchilas también tendrán carreras cortas, de 2 años, por ejemplo, para el cultivo, digamos, de teca, palma, banano y otros. Es decir, tienen que ser carreras cortas para que los jóvenes salgan inmediatamente a trabajar y a ser emprendedores. Es una universidad moderna, distinta, vinculada al sector productivo de esta zona. Santo Domingo de los Áchilas es la segunda provincia, la segunda ciudad, Santo Domingo, es la segunda ciudad más importante en comercio del país, ustedes lo saben. Casi el 80%, 70% de ciudadanos de Santo Domingo están vinculados al comercio. En todos los países del mundo donde encuentra uno una zona con esta capacidad y esta potencia en comercio, siempre hay una zona franca. Yo no lo voy a hacer porque 1 año y medio es corto, pero sí me comprometo con los santodomingueños a impulsar un proyecto serio para la posibilidad de crear una zona franca en Santo Domingo y un aeropuerto. Porque ustedes están en el centro del país y no tienen un aeropuerto, ¿sí? Tienen que salir a Quito, Guayaquil. Zona franca con un aeropuerto. Imagínense lo que significa eso, mover todo un potencial económico impresionante. Una zona productora, una zona de comercio, tiene que dinamizarse así. Tercero,
Yo me comprometo, porque ya investigué desde la Comisión de Fiscalización 2 obras que no pueden quedar así. Me refiero a la continuidad de la construcción de la carretera, del contrato de la carretera Santo Domingo-Aloa. Más de 30 años esos contratos son manejados por una misma empresa, Hidalgo. Yo investigué a Rosverde y esta empresa siempre tiene marcas de corrupción. Entonces yo me comprometo con Santo Domingo a investigar este proceso, a renegociar este contrato y garantizar definitivamente que esta vía trascendental para Santo Domingo pueda tener un final rápido y feliz. Y el otro contrato que también voy a revisar es el contrato de la carretera Santo Domingo-Buena Fe, adjudicado a la Compañía Técnica General de Construcciones. La queja es de todo el mundo, el transporte. Se queja de que están pagando peajes por carreteras que no están en buen estado. Tengan la certeza y la seguridad que voy a intervenir en ese punto, como también voy a intervenir en el caso de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El pueblo ecuatoriano ha puesto más de 1.050 millones de dólares desde hace 14 años en esa central, que apenas está generando el 7%. Tiene que ser investigada. En este contrato hay 250 millones de dólares de fondos de la Seguridad Social. Esto en tema de obras. En el gran tema y en el tema principal, este país requiere mano dura. Se acabó, amigos de Santo Domingo, 5 personas diariamente son víctimas de la violencia. Vamos a crear la policía de élite antimafias, encargada de someter con la ley y con las armas a narcotraficantes, pandilleros, secuestradores, vacunadores, extorsionadores. Esta policía, que tendrá el apoyo logístico, de conocimiento y de tecnología de los Estados Unidos, estará encargada de someter y perseguir a estas estructuras criminales. Como he dicho ya públicamente, vamos a crear una cárcel de altísimo nivel de seguridad, con las mejores tecnologías, absolutamente aislada. Hay un espacio en la frontera casi con el Perú, donde ahora funciona un recinto militar. Será expropiado este recinto militar y vamos a construir esta cárcel. En esta cárcel estarán narcos, violadores, secuestradores y delincuentes de cuello blanco, corruptos, aislados, sin visitas. Aquí no habrá fiestas a lo Fito y Junior Roldán. Se acabó. Esto en el caso de los delincuentes de alta peligrosidad. Los delincuentes de baja peligrosidad, hay un acuerdo, se van a hacer acuerdos con los municipios, gobiernos autónomos descentralizados. Todos los presos van a pagarse su comida. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer granjas agrícolas, vayan a sembrar papas, col, lechugas, vaya, trigo en la sierra. A producir, señores, con dispositivos electrónicos van a trabajar. De esta forma vamos a emprender un real trabajo de rehabilitación para aquellos que pueden ser rehabilitados. ¿Qué más les he dicho a las madres de Santo Domingo de los Áchilas? Voy, por decreto, no sé Lazo por qué no lo hizo, a echar abajo, a suspender la tabla de consumo de drogas. Esta tabla, que fue creada en el gobierno del prófugo, ha permitido que los narcos, los microtraficantes, utilicen el dolor de un ciudadano que está condenado al consumo de drogas y utilizan este mecanismo para generar un mercado terrible de microtráfico. Se acabó la tabla de consumo de drogas y vamos a crear un registro de consumidores, de pacientes, en el marco de una política de salud pública para que sea el Estado quien los trate. Esto es absolutamente urgente. ¿Qué más me piden los campesinos, los productores de aquí de Santo Domingo y de otras partes de la costa? Señor Villavicencio, queremos defender a nuestras familias. Permítanos el uso de las armas. Pues vamos a resolver que los campesinos tengan y usen armas para protegerse. Esto en el marco también de una política que será controlada con la Policía Nacional. Y los narcotraficantes van a vivir sus últimos meses de fiesta. Dispondré de forma inmediata
el control de los puertos del Ecuador por parte de las Fuerzas Armadas. Señores, se quitan de aquí, nuestras Fuerzas Armadas van a tomar el control de los puertos y no va a salir un gramo de cocaína. El Ecuador exporta el 90% de la cocaína a Europa y a Estados Unidos. Se acabó. Y esta es la matriz de toda la violencia que vive este país, en particular Santo Domingo de los Áchilas. Fernando, antes de esto hay que primero cerrar la frontera, porque en cambio la droga se va a quedar encerrada aquí. La cosa es que la droga no pase de Colombia. Exactamente, usted sabe. Entonces, tomados los puertos por los militares, ¿por dónde viene la cocaína? La cocaína no es de este país. La cocaína se produce en Colombia. La planta se cultiva en Colombia. ¿Por dónde se transportan la cocaína a los puertos? Por las lindas carreteras. Vamos a poner un sistema de escáneres en todas las carreteras principales del Ecuador. Todos los vehículos que transiten serán escaneados, ¿sí? Vehículo que tenga indicios de droga, hasta ahí llegó. Y en la frontera, miles de soldados serán movilizados a impedir el ingreso de la cocaína. ¿Se da cuenta que es fácil? Para hacer esto yo tengo el respaldo de toda la fuerza pública en servicio pasivo. Usted puede salir, ahora que me está entrevistando, afuera están militares y policías en servicio pasivo. Miles de familias de este país respaldan la candidatura de Villavicencio, porque dicen, vea, usted es el único, usted es la última oportunidad de este país para someter a los narcotraficantes. Y esto que le voy a decir es muy importante. Este país no va a ser considerado y convertido nunca más en territorio de violencia. La cocaína no es nuestra, los carteles son mexicanos. Y aquí utilizan a nuestros chicos, a nuestros niños, los forman en escuelas de sicarios, niños que nunca fueron a la escuela. Sus padres no tienen trabajo, no tienen esperanza. Ningún niño nace para ser sicario. Por eso la lucha contra el crimen organizado y contra la violencia es una lucha también en contra de la corrupción y en contra del empobrecimiento. Vamos a generar empleo para estos padres y a darles escuelas, colegios a estos jóvenes para que dejen las armas y tomen un libro. Queremos que esos chicos que hoy están, sí, siendo carne de cañón de los narcotraficantes, mañana tengan un libro en sus manos y no un fusil o una 9 milímetros. Para crear trabajo necesitamos fomentar a que las empresas crezcan para que puedan tener trabajo. ¿Y cómo hacemos que las empresas tengan más solvencia? La pregunta es, ¿cómo se genera facilidades para que la empresa pueda crecer y al mismo tiempo crear trabajo? Primero, la seguridad. Acá no va a venir ninguna empresa extranjera si mañana está un sicario en la esquina. Con la seguridad que vamos a generar, ¿sí? Ustedes mismos, ¿sí? La señora que me está viendo dice, yo tengo $5,000 ahora, puedo ponerme un negocio, pero si me pongo un negocio, enseguida viene un vacunador a pedirme su mesada y yo no, mejor me guardo los $5,000. En un estado tranquilo, en una sociedad segura, va a generarse empleo. Segundo, vamos a impulsar proyectos con atracción de capital extranjero, como por ejemplo desarrollar el gas del Golfo, que está parado ese proyecto 8 años. Lo que le estoy planteando, la zona franca para Santo Domingo de los Áchilas, que sería una gran revolución, bueno, un poquito la palabra revolución, porque una gran transformación económica para ustedes y para toda la zona. Y lo otro, obviamente vamos a generar líneas de crédito preferenciales para pequeños y medianos productores del campo. ¿Qué me piden ellos? Dice, vea Fernando, tenemos problemas desde la pandemia, no hemos podido pagar algunos créditos y tenemos intereses cargados sobre intereses. Queremos que nos condonen los intereses, no el capital. Yo les digo, hable serio, ¿cuánto es? Dice 2.000, 3.000. En este país, el gobierno anterior condonó solo a una empresa china, Andes Petroleum, $300 millones, repito la cifra, $300 millones. ¿Cómo no condonar $2.000, $3.000 a un pequeño productor de banano, cacao, café, por Dios? Líneas de crédito y condonación de intereses para los pequeños productores del campo. Que es tu ámbito, ¿cómo vamos a manejar vamos a renegociar totalmente los contratos firmados desde el año 2012, los contratos de servicios. ¿Abrir más pozos?
¿Cavar más pozos? Primero vamos a recuperar una mayor participación para el Estado en esos contratos. Hoy el Estado recibe muy pocos ingresos y de ahí vendrán centenares de millones de dólares adicionales para el Estado ecuatoriano, que obviamente se transformarán en empleo, en recuperación de carreteras. Y lo otro, el tema de la seguridad social. Esa angustia que viven los jubilados, que viven los afiliados en los hospitales del IES se acabó. Y el IES está casi quebrado ya. Pero es terrible. El 70% del presupuesto de salud de los hospitales del IES se deriva a clínicas privadas. Yo no estoy en contra de las clínicas privadas, pero a propósito dañan los equipos de los hospitales. Voy a poner este ejemplo que yo investigué en la Comisión de Fiscalización. Una señora que llevó los documentos a la comisión me dice, vea, yo me fui a tratar 3 piezas dentales en el hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Y me dijeron, no, los equipos están dañados y me derivaron a una clínica privada. Al final pasaron la factura al hospital del IES por más de 48 piezas. Y digo, ¿cuántas piezas tenemos nosotros? ¿No es cierto? Resulta que le habían calzado y curado más piezas normales de las que tiene un ser humano. Esto no puede continuar, o sea, aquí hay corrupción. ¿Y cuál es el segundo elemento de corrupción en los hospitales del IES? Que el IES compra los medicamentos a intermediarios y no a los fabricantes. Vea, yo investigué este caso en la provincia de Tungurahua. El Ministerio de Salud firma un contrato con la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato para la compra de paracetamol y otras medicinas. Entonces, cuando digo, a ver, ¿y la empresa pública de la Universidad de Ambato produce paracetamol? No, no produce nada, es una empresa de papel. Pero la empresa pública de la Universidad de Ambato compró a otra empresa privada que era intermediaria paracetamol y otros productos. Tampoco compró al fabricante. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a comprar los medicamentos a los fabricantes. Por ejemplo, la India tiene decenas de empresas que fabrican los medicamentos con los mayores estándares y niveles internacionales. O sea, hacemos un acuerdo con el gobierno indio, el gobierno hindú, ¿para qué? Para que las empresas de este país provean los insumos médicos y las medicinas directamente a los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social. ¿Cómo se desarticulan las mafias que ya están en el...? Es que les matamos a las mafias. Usted me conoce, el periodismo de este país, usted me conoce. A patadas, disculpe el término, pero a patadas vamos a sacar a las mafias de la Seguridad Social, de Petroecuador, de CENEL, de SELEC, de las telefónicas. Yo sé dónde están, cómo se llaman, porque yo los he investigado. Entonces, de esta forma vamos a eliminar poco a poco la gran corrupción. Como decía Mafalda, a quien yo siempre invoco en mis presentaciones, el Ecuador no es un país que le falte recursos. El Ecuador tiene muchos ladrones de cuello blanco. Hay que sacar a estos ladrones del sector público y va a haber recursos para obra pública, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso finalizamos, Fernando, porque ya se nos ha ido el tiempo. Te hago una pregunta. ¿Tú crees, y a lo mejor nos metemos de nuevo al tema de seguridad, pero ¿tú crees que el Ecuador se convirtió ya en un narcoestado? Sí. ¿Y cómo se articula el narcoestado? Judicialmente hay que hacer un referéndum o una nueva constituyente para desarmar la constitución del 2008 de Montecristi, o cómo resolvemos ese problema. Esa es una pregunta que cada vez el periodismo y la sociedad, al menos el sector más crítico de la sociedad, entre ellos el periodismo, lo tiene clarísimo. ¿Cómo dar un giro radical para volver a un estado normal? Hoy tenemos un estado copiado del chavismo con 5 poderes, y un estado normal es un estado de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero mientras yo sería partidario de una posibilidad de una nueva constituyente para echar abajo esa constitución, que tampoco es mala en todo, ¿sí? Hay algunos capítulos muy importantes de la constitución del 2008, en el tema de derechos, por ejemplo, pero en la estructura del Estado es una constitución que fomenta el presidencialismo, la corrupción y el control vertical del Ejecutivo de todos los poderes. Pero yo en el caso judicial, ahí sí tengo clarísima la posición. Hasta que se dé esto, voy a ser implacable, vamos a transformar la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en un motor
potente para identificar a los delincuentes de cuello blanco. En particular, esto está orientado a los jueces y fiscales. Ustedes tienen aquí en Santo Domingo de los Áchilas varios jueces con nombre y apellido y fiscales que han actuado contra derecho para beneficiar a peligrosos delincuentes, narcos y de cuello blanco. No voy a decir nombres, pero yo lo sé. Vamos a investigar los bienes que tienen esos jueces y fiscales, ¿sí? Sus casas, con sus mansiones, sus piscinas, sus carros de alta gama. Si no pueden justificar, serán procesados penalmente por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito. Y viene lo otro, la ley que dinamita todo, la ley de extinción de dominio. Por eso necesitamos un bloque poderoso. Tú sabes cuál fue el partido que no quiso aprobar la ley de extinción de dominio. Ese mismo partido. Es que el diablo no se va a cortar las uñas a sí mismo. Vamos a aprobar la ley de extinción de dominio para quitarles los bienes mal habidos a todos los delincuentes de cuello blanco. Entonces cuando dice, ¿y por qué no han podido recuperar lo robado? Porque no tenemos una ley. Con la ley de cuello blanco, debería ser así, ¿no? Con la ley de extinción de dominio les vamos a quitar los bienes mal habidos y vamos a recuperar al menos una parte de lo robado. ¿Hubo un congreso bicameral? Yo soy partidario de eso. Toda mi campaña anterior para la Asamblea se sostuvo en eso, en la necesidad de un parlamento nuevo, donde para ser senador de la República, por ejemplo, debe tener mínimo título de tercer nivel, 10 años de haber servido al país, de tener obras escritas, de libros, de ser una buena persona, y el Senado es el que hace las leyes, el que aprueba las leyes y el que fiscaliza, y el que nombra autoridades de control. Y la Cámara Baja, en la Cámara Baja sí pueden estar todos. TikTokers, presentadores, se acabó. Pero al Senado no puede llegar, se acabaron ellos, los futbolistas, mejor no nombro. Mejor, ¿no? porque todos van a decir que lo estamos haciendo de Sí, no, mejor no. Pero en esta asamblea que yo mismo les despaché, había violadores, de todo. Gente que en serio no podía articular una frase sin leer. Y cuando leía, porque no lo han escrito y no entendían, leían y era peor. Claro. Era peor. Yo, Dios mío, decía, sálvame de esto. Yo entraba a la asamblea tapándome la nariz. Sí. Listo, Fernando, un gusto haberte tenido aquí. No, pues el gusto es mío. Ya me voy con el triunfo asegurado.